los 144.000 y la gran multitud. Este es el tema que será considerado en esta presentación. El tema será presentado por el doctor Alberto Dreyer. Quiero decir que es un amigo mío y lo respeto como un teólogo de alta estatura. Doctor Dreyer, por favor, cuéntenos algo de su trayectoria. Bueno, tengo una estatura media, no soy tan alto, pero estudié filosofía en Argentina, enseñé también allí teología. Me doctoré en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, en teología, y enseñé en el colegio o en el seminario adventista de teología que hay en Francia, en Collonges-sous-Salève, cerca de Ginebra. También enseñé teología en Puerto Rico, en Colombia, en Estados Unidos, y predico en 3 idiomas. He dado conferencias en casi todos los continentes, seminarios para pastores, he escrito libros sobre estos temas del Apocalipsis, de las profecías de Daniel, y también sobre el mensaje profético del santuario de Israel. Pero, doctor Carlos Martín, a esta edad es tan grande la historia para nosotros que podríamos hablar mucho. Yo prefiero concentrarme en el tema que vamos a considerar hoy. Y es un tema de gran importancia porque la Biblia advierte que la historia humana llegará a su fin, que la tierra será destruida, no como ocurrió en los días de Noé por medio de un diluvio, sino por medio del fuego. ¿Cree usted que el mundo está maduro para una destrucción masiva? Sí, por supuesto, eso es lo que creo. Cuando era joven, veía las señales, leía las señales del fin del mundo que había dado Jesús en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, y en otros lugares, y creía que la cercanía del fin se estaba dando y creía que el Señor iba a venir pronto, y sigo creyendo eso también. Y a pesar de que en esa época la ciencia pensaba que podía resolver todas las cosas, pero ahora vemos que la ciencia ha sido humillada por una pandemia. Y la situación moral catastrófica del mundo nos muestra que el fin se acerca. Las advertencias ahora vienen no solo de aquellos que creemos en la palabra de Dios, sino aún de los hombres de ciencia que están advirtiendo que el mundo está llegando a su límite. Y tenemos que prepararnos para hacer frente a esa situación, pero con una mirada al más allá, confiando en las promesas de Dios, de un mundo mejor. Así que nos estamos moviendo al momento en que Dios va a intervenir y la tierra será destruida. ¿Habrán sobrevivientes de esa intervención divina? ¿La mayoría? ¿Una minoría? ¿Qué piensa? Bueno, en la actualidad nosotros estamos viendo una filosofía que se está extendiendo de ética planetaria, como la llaman. En esa ética planetaria se habla de que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Que no es ético que se salve un grupo, que se salve una persona, sino todos juntos tenemos que ser salvos, o librarnos, o resolver los problemas de la tierra. Pero la Biblia dice que solo
un resto, un remanente, solo unos pocos sobrevivirán a la crisis final del mundo. Y afirma que es ese remanente de la verdadera iglesia que está representada por una mujer pura, será el que se salvará, pero no toda la tierra. ¿Quiénes constituyen ese remanente? En Apocalipsis el capítulo 12, 17 lo expresa en forma sencilla, no dando una lista enorme de características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y dice que es el resto de la descendencia de la mujer, de una mujer pura, la mujer verdadera, que tiene hijos y esos hijos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 14, 12 vuelve a insistir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que no hay que complicarse mucho con respecto a eso, porque pensemos un poco, ¿quiénes guardan hoy los mandamientos de Dios? Todos, los 10 mandamientos. Algunos alteran la ley de Dios, le piden rebajas a Dios, 9, 8, pero los 10 mandamientos, ¿quiénes son los únicos que predican que hay que guardar los 10 mandamientos? Básicamente, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me llama la atención un número exacto, anunciado en el título del tema de hoy, los 144,000. ¿Quiere decir eso que Dios va contando y que cuando llegue a 143,999 estamos ya a punto de que el número fatal sea alcanzado? Bueno, es un número simbólico, por supuesto. ¿Cómo lo podemos saber? Porque la mayoría de las tribus, 12,000, 12,000, 12,000, 12 veces 12,000 dan 144,000. Y cada una de esos 12,000 se refieren a una tribu diferente del antiguo pueblo de Israel. Pero en los días del apóstol Juan no existían más esas tribus. Solamente existía la tribu de Judá y los judíos y algunos que estaban cerca de la región geográfica de Judá, como los benjaminitas, que se unieron a ellos, pero esas tribus no existían, son simbólicas, así lo proyecta el apóstol Juan. Entonces, si no es un número literal, entonces podemos razonar que es un número más grande y que en realidad, como dice la Biblia, que no se puede contar. Bueno, si será más grande o menor, no lo sé, es un número simbólico. Pero la Biblia habla de una gran multitud que no se puede contar. Pero este grupo de 144,000 se cuentan. Así que hay una diferencia entre los dos grupos. Y aquí tenemos que ir a considerar la historia de Abraham y del pueblo de Israel. Dios le prometió a Abraham que de su descendencia iba a formar un pueblo que iba a ser tan numeroso como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra que no se puede contar, y también como la arena del mar. Leamos algunos pasajes. Génesis 13:16. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra,
De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Génesis 15:5 le promete Dios de nuevo a Abraham: mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Génesis 26:4 multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y Génesis 32:12 haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. De manera que la promesa que Dios le hizo a Abraham de que su descendencia, el pueblo de Dios, los redimidos, iban a constituir una gran multitud que el Apocalipsis después menciona que están junto al trono de Dios y que no se podría contar por lo inmenso que sería ese número. Maravillosas promesas hechas a Abraham, pero la pregunta es, ¿y los descendientes de Abraham alcanzaron a ser tan grandes, innumerables como lo decía la promesa? Bueno, hubo momentos en la historia de Israel cuando pasaron varias generaciones que se multiplicaron mucho y creyeron que se estaban cumpliendo la profecía que Dios le había dado, la promesa que Dios le había dado a Abraham. Por ejemplo, en los días de Moisés, cuando dirigió al pueblo de Israel a la tierra prometida, Deuteronomio 1:10, leamos algunos pasajes. Dijo Moisés: el Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Deuteronomio 10:22, cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 personas, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Creían que se estaba cumpliendo esa promesa de Abraham. También el rey Salomón, cuando Dios lo puso como rey de ese pueblo, se dirigió a Dios en oración, Primera Reyes 3:8, y allí en esa oración dijo: tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Segunda Crónicas 1:9 le dice Salomón a Dios: tu siervo dice, me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Y en Primera Reyes 4:20 dice: Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Pero fueron pasando todavía los años y ese pueblo no estaba haciendo las cosas bien y estaba cayendo en la apostasía, perdiendo la fe original que Dios había revelado a ese pueblo, de tal manera que el profeta Isaías advirtió que no toda esa gran multitud histórica iba a salvarse. ¿Qué condiciones o quiénes de esa gran multitud de israelitas se iba a poder salvar? Bueno, nos dice el profeta Isaías que solo un remanente, un grupo minoritario de toda esa gran multitud iba a salvarse. Y a partir de Isaías comenzó a verse que una gran multitud terrenal que se sumaba al pueblo de Dios no era garantía de que todos se iban a salvar. Leamos lo que dijo Isaías y luego el apóstol Pablo con respecto a esto. Romanos 9:27 cita al profeta Isaías. Isaías exclama, dice el apóstol Pablo, que aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Dios le prometió a Abraham que como herencia una gran multitud iba a salvarse.
¿Se cumplirá esa promesa hecha a Abraham o será que Dios decidió cambiar su promesa? Por el hecho de que dijo que solo un remanente iba a salvarse, daría la impresión de que hay una contradicción. Pero esa aparente contradicción la explica el apóstol Juan al escribir el Apocalipsis en el capítulo 7 y en el versículo 9, donde se ve que el remanente de todas las edades ahora se junta por la resurrección de los muertos y está frente al trono de Dios como una gran multitud. Dice Apocalipsis 7:9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Los 144,000 se van a salvar y la gran multitud se va a salvar. ¿Está hablando de lo mismo? ¿Son dos grupos diferentes? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, los 144,000 están en la gran multitud, pero son un grupo diferente. No son lo mismo porque los 144,000, como dije recién, se pueden contar, pero la gran multitud no se puede contar por lo numerosa que será. Y se mantendrán como un grupo diferenciado y estarán en la gran multitud. Y por el hecho de que estarán en la gran multitud, algunos a veces piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo, hay diferencias. Elena de White escribió bastante sobre los eventos finales, sobre los salvos. ¿Dijo ella algo acerca de los 144,000 y de la gran multitud? Sí, hay muchas declaraciones de ella sobre los 144,000. Y en el libro El conflicto de los siglos, ella muestra que hay una diferencia entre la gran multitud y los 144,000, que recordemos, es un número simbólico para hablar del último remanente, de los últimos sobrevivientes. William Fagal, director del Centro White en la Universidad de Andrews, destaca el pasaje del libro El conflicto de los siglos, donde se ve que ella hace una diferencia entre los 144,000 y la gran multitud. Delante del trono, veamos lo que escribió Elena de White. Delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que describe el Apocalipsis, que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte Sión están teniendo las zarpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Aquí se refiere a la última generación que sale victoriosa de la crisis final, no a los primeros de esa gran multitud que está compuesta por gente que viene desde Adán hasta el fin del mundo. Luego sigue diciendo, se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás.
Aquí se ve claramente que no todos los redimidos podrán cantar el cántico de los 144,000. En otras palabras, no todos los de la gran multitud podrán cantar ese cántico que se basa en la experiencia única de los últimos sobrevivientes de la tierra, que simbólicamente se los representan como 144,000. Sigamos con esa declaración o esa descripción de Elena de White en el libro El conflicto de los siglos. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Cita aquí Apocalipsis 15 y también Apocalipsis 14, los primeros versículos. Estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Acá nosotros podemos ver que está citando incluso al libro de Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1, donde habla de la aflicción final por la cual pasarán el último remanente, que será de una magnitud, una angustia que no habrá sido precedida antes. El tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Esa es una referencia a Daniel 12:1. Pero Daniel dice también que en ese tiempo de angustia Dios se interpondrá y será librado tu pueblo, los que se encuentren inscritos en el libro de la vida, lo llama el Apocalipsis y otros pasajes del Antiguo Testamento. En otras palabras, ellos pasarán por el juicio final, el tribunal del cielo, serán aprobados y serán librados por el Señor. Nuevamente vemos acá que estos sobrevivientes triunfarán. Y ojalá que todos podamos formar parte de ese grupo. Necesito una clarificación, porque Elena de White hizo referencia a los 144,000 que han lavado sus ropas y emblanquecido en la sangre del Cordero, pero ¿no es esa una referencia en Apocalipsis 7:14 a la gran multitud? Sí, por supuesto, y por eso dije de que los 144,000 forman parte de la gran multitud, aunque conforman un grupo particular, como yo pienso cada remanente en la historia de las naciones y de los pueblos formará un grupo particular, pero todos juntos forman la gran multitud. En Apocalipsis 3, versículos 4 al 5, leemos lo que Jesús le dice a la iglesia de Sardis, que los que se salven de esa iglesia, los que venzan, van a andar con él vestidos de ropas blancas y recibirán las ropas oficiales de esas ropas blancas de la justicia de Cristo. Los que no han manchado esas ropas, nadie entrará al reino de los cielos sin lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Las ropas blancas representan la justicia de Cristo que se imparte a los pecadores. Los 144,000 y la gran multitud harán en ese sentido lo mismo. Ya mencionó que los 144,000 han pasado por una experiencia única, pero ahora acaba de decir que han experimentado lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, todos los que se salvarán
habrán pasado, quien más, quien menos, por un gran tiempo de angustia. Insistamos una vez más en el hecho de que en el último remanente de fieles estará con la gran multitud. Y aunque pasarán por una experiencia única, con una angustia de tal naturaleza que no fue precedida antes, sin embargo, todas las generaciones pasaron por momentos de angustia. En esa misma descripción, Elena de White habla acerca de esto. Leamos esa declaración. El siguiente párrafo de la descripción de los 144,000. En todo tiempo, dice ella, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas. Se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miran con horror. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlos, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca cayeron. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Y aquí se usa una figura de sinécdoque, como se la llama en literatura o en lingüística, y que consiste en referirse al todo por una parte, que son los que pasaron por una gran tribulación. Pero no todos pasaron por una gran tribulación con la misma intensidad. Y los 144,000 se destacarán por haber pasado por la tribulación más grande de la historia, porque estarán en el tiempo final en pie ante la venida del Hijo del Hombre y ante las amenazas de un mundo rebelde que buscará destruirlos. Eso es lo que describe el Apocalipsis. Por lo que estoy oyendo, usted identifica a los 144,000 como un remanente de carácter cristiano que estará esperando el regreso de Jesús y están listos para su regreso. Pero yo leí que los 144,000, hay 12,000 de cada una de las tribus de Israel y hay muchos que creen que son judíos. ¿Cómo explica eso? No son judíos, porque si fueran judíos según la carne, como lo llama el apóstol Pablo, serían solo 12,000, porque Judá era una de las 12 tribus, y se menciona allí la tribu de Judá y que son 12,000 nomás, y las otras tribus no existían, así que esto es algo simbólico. En los días de Juan, nosotros podemos ver, y en los días de los apóstoles, que el Israel de Dios es el pueblo, la descendencia espiritual de Abraham, que no necesariamente estaba compuesta o estaría compuesta por judíos carnales. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los conversos de Efeso, donde la mayoría eran gentiles, no de la raza judía, que Cristo hizo de ambos pueblos, el judío y el no judío según la carne, un solo pueblo, de ambos pueblos un solo pueblo. Y a los Gálatas les escribió: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que no necesito sacarme el ADN para saber si soy descendiente de Abraham. Se trata de un ADN espiritual. Si yo me identifico con Abraham, si me identifico con la simiente que se da en Cristo, entonces soy heredero de las mismas promesas. En Gálatas 6, versículos 15 al 16, nos dice el apóstol Pablo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ese rito practicado por los judíos, ni la incircuncisión de los paganos que no participaban de ese rito, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea de ellos y al Israel de Dios. Se lo llama Israel de Dios. Punto. Pero vuelvo otra vez a la interpretación literal que muchos cristianos dan. ¿Por qué Juan se tomó el trabajo de especificar 12.000 de esta tribu, 12.000 de esta otra, 12.000 de esta otra, así hasta completar 144.000? ¿Hay algún significado detrás de eso? El principio que se puede ver allí es el de un censo, el de un conteo. Y para entenderlo mejor tenemos que ir a la historia del antiguo Israel. Antes de entrar en la Canaán, en la tierra prometida, Dios ordenó contar a su pueblo. Para conquistar, para saber con quiénes se podía contar, para conquistar esa tierra prometida. Y allí contaron tribu por tribu. Los 144.000 son los últimos sobrevivientes que Dios tiene y que prepara para librar la batalla final, una batalla de fe, para conquistar la Canaán celestial, para poder llegar al reino de los cielos. Así que, por lo que oigo, hay un carácter militar, o son guerreros, son soldados, en plan de conquista. Explique o refrase lo que acaba de decir. Sí, son guerreros, guerreros espirituales. Se contaban los que tenían 20 años para arriba, los que podían ir a la guerra. Pero el ejército al que se refiere aquí, ordenados en forma precisa como 144.000, es un ejército espiritual. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, el versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son mundanas, sino espirituales. Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, como dice en el versículo 11 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, tenemos que luchar contra las acechanzas del diablo. Nuestras armas, ¿cuáles son? La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, la fe, la oración. Y con estas armas, la predicación también, conquistaremos la Canaán celestial. Amén. Juan dijo que los 144.000 son sellados en el tiempo del fin. ¿Qué significa eso? Significa que serán guardados, protegidos en la crisis final. Cuando se va a la guerra, muchos se preguntan si van a poder vencer o no poder vencer. Pero este último remanente vencerá.
El Apocalipsis habla de grupos anteriores que sucumbieron, que murieron, mantuvieron viva su fe, recibirán la recompensa eterna. Pero había un poder terrenal que los vencía. Está en Apocalipsis 13. Pero este grupo triunfará y serán guardados y protegidos de los juicios finales de Dios que se representan en el libro del Apocalipsis, el capítulo 16, como las plagas finales. Dice Apocalipsis 17, versículos 2 y 3. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que este grupo final será sellado, guardado, protegido por Dios en ese momento final en que Dios va a juzgar al mundo con sus juicios, con sus castigos por la rebelión del mundo. Un sello en la frente, una especie de tatuaje. Por favor, explique esto. Estamos hablando de algunas cosas que son simbólicas. Y el sello de Dios tiene que ver con su ley. Debían en los mandamientos de Dios, Deuteronomio 5, escribirlas y tenerlas como frontales delante de los ojos y también en la mano. Y este tema es muy abarcante, el del sellamiento. No tenemos tiempo para abordarlo en detalle aquí. Para sintetizarlo, leamos solamente el pasaje de Isaías que está en el capítulo 8 y que dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El hecho de que se pone ese sello, la ley de Dios, en la frente, revela que no les será quitada esa convicción. Ellos no serán removidos de su fe en Dios. Nadie podrá quitarles su firme determinación de guardar la ley de Dios. Aunque se desplomen los cielos y la tierra, será tal la fidelidad que ellos se mantendrán fieles a Dios, y Dios los guardará en esa hora de prueba final. Aparte del sello que reciben los 144.000, ¿hay otras características que los describen? Sí, podemos leerlas en el capítulo 14 del Apocalipsis. El versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y dice además: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Años atrás me preguntó una vez un amigo, un hermano que era miembro de la iglesia: pastor, me dijo, yo fui mujeriego, nunca le fui fiel a mi mujer, pero me convertí y soy fiel ahora. ¿Será de que yo no voy a poder formar parte de los 144.000? Y le dije: dice allí también que no fue hallada mentira. ¿Conoce a alguien que nunca mintió? No, pero cuando Dios limpia, limpia de veras, y nos trata y nos considera como si nunca hubiéramos pecado. Este es un lenguaje simbólico porque dice que los hombres no son vírgenes. En todo caso tendría que decir que no son castos. Pero siendo que el mundo sería engañado por una mujer ramera junto con sus hijas rameras también, según lo describe en el símbolo del Apocalipsis, al unirse a los gobiernos de la tierra en forma ilegítima, porque eso significa adulterio, no una pertenencia como corresponde a la iglesia con Cristo solo. Entonces los 144.000 saldrán de esas iglesias
que representan a Babilonia y que están representadas por Babilonia y que significa confusión. Y no se contaminarán mezclando la religión con la política, con esas iglesias que se han apartado de la fidelidad a la palabra de Dios y se han unido en puntos comunes con los gobiernos de la tierra. Habló algo acerca de mentira y es una referencia en singular. ¿Hay alguna mentira en especial que Juan o Dios tiene en mente? Bueno, el mismo apóstol Pablo describió lo que es la esencia de la mentira. Lo leemos en su primera epístola, en el capítulo 2 y en el versículo 4. El que dice, yo le conozco, dice el apóstol Juan, y no guarda sus mandamientos, los mandamientos de Dios, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el rey David dijo, todos tus mandamientos son verdad, Salmo 119, 86. Y estamos viviendo en una época en donde el mundo cristiano incluso pretende amar a Dios, pero no guarda sus mandamientos, guarda algunos, otros no. No guarda todos los mandamientos de Dios. No se le puede pedir, una mujer no le puede pedir al marido, mira, yo te voy a ser fiel en 8 puntos, pero en otros no. Déjame en este día que es sagrado, déjame, yo voy a hacer mi propia vida, pero los demás días sí voy a serte fiel. Eso no funciona, porque el que viola un mandamiento se hace culpable de todos, nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2. El mundo religioso de hoy no guarda todos los mandamientos de Dios, de manera que la verdad no está en él. Y en la conclusión del último mensaje que Dios da al mundo los identifica, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y no tienen mancha delante de Dios. La pregunta es, ¿hay alguien que puede decir, yo no tengo mancha? Y suena feo decir hoy, soy santo. Bueno, santos sí, somos hechos santos por Dios, vamos creciendo en la santidad. Pero este último grupo llegará a revelar la justicia y la santidad de Dios en ese crecimiento espiritual que se completará al final. Todos somos pecadores, pero este grupo último, como ya lo dijimos, habrá lavado sus ropas en la sangre del Cordero que quita los pecados del mundo. Hay al final un juicio investigador, y en ese juicio los pecados de aquellos que los confesaron y recibieron el perdón, en ese juicio son borrados de los registros celestiales. La ley de Dios está inscrita en sus corazones y se destacan por obedecer la ley de Dios. En esa investigación se encuentra que son sin mancha, porque sus pecados han sido borrados del libro de pecados de los cuales habla el mismo Apocalipsis y que habla la Biblia. Están libres de pecado al final. Estamos yendo hacia eso. Todos somos pecadores, pero llegará el momento en que triunfarán sobre el mal, sobre el mundo, y Dios en ese concilio celestial, en ese juicio celestial, todos los ángeles de Dios verán que son sin mancha porque sus pecados han sido borrados de los registros celestiales. Algunos gente del pueblo de Israel fueron expulsados del campamento. ¿Tiene
relación eso con la experiencia de los últimos días? Es interesante ver que en el censo, en el conteo que ordenó Dios hacer de su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, como resultado de ese censo encontraron que había gente inmunda. Dice Números, el libro de Números, el capítulo 5, los versículos 2 al 3. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de haber tocado un muerto, para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Esta es una ilustración de lo que pasará en el fin del mundo con ese conteo, ese censo que Dios hará. Los que sean encontrados impuros, que no se arrepintieron de sus pecados, que no los confesaron y cuyos pecados no fueron borrados de los registros celestiales, no podrán entrar al campamento de aquellos que han sido santificados por Dios. Veamos lo que dice Apocalipsis 21-27. No entrará en la ciudad de Dios ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, todos los que no guardan los mandamientos de Dios, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sin duda que es un dramático final. Es algo muy serio. El tema que se ha tocado hoy ha sido muy ilustrativo y hemos aprendido mucho sobre los 144,000 y la gran multitud. ¿Hay algún consejo final que quisiera compartir con nosotros, Dr. Treyer? Sí, por supuesto. Hago un llamado a todos los que quieran entrar en la ciudad de Dios, a librarse de sus pecados. Hay un remedio, hay un escape, y es la sangre del Hijo de Dios, que llevando una vida pura, limpia y santa, pagó por nuestros pecados muriendo en la cruz del Calvario. Y si invocamos su nombre ante Dios, Él es nuestro intercesor, nos dice los evangelios, nos dicen las epístolas de los apóstoles. Si invocamos su nombre y le pedimos a Dios perdón en el nombre de Jesús, podemos ser perdonados y nuestros pecados se borrarán de ese registro que está en los cielos, de tal manera que no se encontrarán pecados, ni necesitaremos recordarnos más de esos pecados, y Dios nos considerará sin mancha. Nos dará las ropas oficiales blancas de la justicia de Cristo, para que podamos vivir eternamente en la ciudad de Dios, en el reino de Dios. Por lo cual, querido amigo que me estás escuchando, yo te exhorto a que busques a Dios de todo corazón, le pidas el perdón de los pecados. Solo en tu cuarto donde estás, no tienes que confesarte a otro ser humano. Confiésate delante de Dios, confiando en su palabra. Pídele el perdón de tus pecados y busca librarte de la contaminación, de la corrupción del mundo, guardando sus mandamientos, lo que puede hacerse por fe en Él, y estarás en la gran multitud
Y si estás entre los últimos sobrevivientes, cuando se da la crisis final, podrás estar también entre los 144,000. Quiero terminar con una palabra de oración. Inclinemos el rostro. Padre y Dios Santo, que estás en los cielos, ante ti inclinamos nuestro rostro pidiendo que nos limpies de nuestro pecado en la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos pecadores, no somos santos en forma inherente, pero queremos que tú nos hagas santos limpiándonos de todo pecado y quitando esa mancha que está registrada en el cielo, para que cuando nuestro nombre sea considerado en esa corte del cielo, estemos limpios y podamos ser admitidos en esa ciudad de oro maravillosa que nos has prometido, donde podremos vivir para siempre sin dolor, sin angustia, sin desesperación, como sucede muchas veces aquí. Queremos triunfar y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des tu perdón y al mismo tiempo tu gracia y tu poder para vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Y a ti, querido amigo, te digo algo más. Allí donde estés, puedes encontrar un pastor de la iglesia adventista y pedirle que te enseñe más la Biblia, la palabra de Dios, para prepararte para esos eventos finales, porque la crisis del mundo se agranda cada vez más y pronto tendremos que soportar las plagas finales. Pero más allá del túnel hay luz, hay salvación, hay redención eterna. Que así sea. Amén.